Muy bien, bueno, acá ustedes ven un proteinograma electroforético. Lo que ven ahí es la pantalla, como se ve en general hoy en los laboratorios trabajamos con aparatos automatizados, donde directamente saca los porcentajes de cada una de las fracciones y además ya nos hace también el gráfico donde se ven, no solo hace el cálculo, sino que nos muestra en el gráfico cómo están distribuidas las distintas fracciones. En general, uno para lo que hace es valora las proteínas totales, pone el dato en el autoanalizador, en el aparato que hace proteinograma, y le saca entonces cuáles son las concentraciones en base a los porcentajes. Es decir, una vez que nosotros terminamos de hacer la corrida electroforética, el aparato lo que va a leer, digamos, el área bajo la curva y va a presentarnos en porcentajes. Entonces va a decir, por ejemplo, que la fracción albúmina es el 60% del total, la alfa 1 el 2,5, la alfa 2 el 8,7, la beta 1 7, es decir, el aparato da porcentajes. Nosotros, cuando le ponemos el dato de las proteínas totales, el aparato hace una regla de 3 simple y lo transforma en concentración. Y es lo que ustedes ven, que ahí les dice, las distintas fracciones le pone por ciento del total y en gramos por decilitro. ¿Eh? Vuelvo a decirle, esto en general lo suele hacer el mismo autoanalizador, nosotros lo único que hacemos es ponerle el valor de las proteínas totales. Bueno, acá en particular en este es un caso particular donde ven lo que yo les hablaba que es la bisalbuminemia. Muy bien. Acá nuevamente, ustedes ven, ahí ven el dato de, el tema del valor de proteínas totales. Para los que trabajan en proteínas es muy importante que ya sepan cuáles son los valores de referencia. Para proteínas totales lo tienen ahí abajo a la derecha. Este es un valor que nosotros lo usamos muchísimo en el laboratorio. Como yo siempre les digo, hay valores de referencia que uno se los tiene que saber de memoria, máximo y cuando uno está trabajando en guardia. Valor de proteínas totales es un valor que nosotros trabajamos todos los días. Bueno, acá con un valor de proteínas totales de 6 a 8, fíjense, este paciente tiene un valor de 6,4 y ahí les informa cuánto le dio la albúmina, es el 57%, le da 3,68. 0,22 y siempre en el informe se ponen los valores de referencia, también en porcentaje y en gramos por decilitro. Entonces, si ustedes ven abajo, les dice cuál es el valor de referencia. Supónganse a este paciente le dio 3,68 la albúmina y tiene un valor de referencia de 3,2 a 5,2. Quiere decir, obviamente, en general nosotros no nos acordamos de los valores de referencia de cada una de las fracciones. Lo que hacemos es comparamos el valor de referencia con lo que dio para el paciente. Y ya entonces podemos tener alguna idea si está normal o nos está hablando de algún tipo de patología. Muy bien, ahora vamos a la fracción alfa 1. ¿Cómo está compuesta la fracción alfa 1? La alfa 1, entre sus componentes, los más importantes son la alfa 1 antitripsina. La alfa 1 antitripsina es un inhibidor de las proteasas, ¿eh? Que corresponde más o menos al 90% de las proteínas que encontramos en esta banda. También se tiñe muy intensamente. También en esta zona tienen la alfa-fetoproteína. La alfa-fetoproteína es una proteína
que, como su nombre lo dice, tiene mucha importancia en la etapa fetal. Muchos dicen que no se conoce completamente su función, pero sería similar a la de la albúmina, sería una proteína transportadora para el feto, pero al momento del nacimiento, la alfa-fetoproteína disminuye sustancialmente y queda con valores muy bajos a lo largo de toda nuestra vida. Pero se ha visto que en las patologías malignas la alfa-fetoproteína aumenta. Por ejemplo, ¿en cuál? El cáncer de hígado. No todos los cánceres de hígado, algunos cánceres de hígado aumentan la alfa-fetoproteína. También aumentan los tumores de testículo. Ahora bien, cuando el médico esté buscando o el tumor hepático o el tumor de testículo, no nos va a pedir el proteinograma buscando la alfa-fetoproteína, nos pedirá buscando otras cosas. Pero también es un dato más. La alfa-fetoproteína nosotros la medimos como tal cuando en el laboratorio, cuando estamos buscando el carcinoma hepático o el tumor de testículo. En esta zona también corren la lipoproteína alfa y la glicoproteína ácida alfa 1, que es también llamada orosomucoide. Son proteínas con distintas funciones. En realidad, ¿cuándo lo vamos a ver alterado? Bueno, vamos a ver alterado en esta fracción, más que nada cuando, por ejemplo, hay trastornos en los lípidos. Muy bien, en general, es decir, al médico, ¿qué le interesa que nosotros le digamos respecto de la fracción alfa 1? Bueno, cuando la alfa 1 está elevada. ¿Por qué? ¿Cuándo nosotros vamos a ver la alfa 1 elevada? En los procesos inflamatorios. Entonces, al médico le interesa la alfa 1 desde ese punto de vista. Aumentos de alfa 1 hablan de procesos inflamatorios. ¿Cuándo vamos a ver disminución de la alfa 1? Bueno, en el daño hepático, ustedes acuérdense, todas las proteínas, es decir, las disminuciones de proteínas que ustedes dicen, si yo pregunto cuándo van a encontrar disminución y ustedes me dicen daño hepático, no le erramos nunca, porque sí, la mayor parte de las proteínas son sintetizadas en el hígado. Si el hígado está enfermo, no tiene capacidad de síntesis, obviamente las vamos a encontrar bajas. Entonces, en el daño hepático, nosotros vamos a encontrar baja del alfa 1. Y como la alfa 1 antitripsina es una de las proteínas más importantes de esta fracción, también, cuando está disminuida. Pero cuando es raro encontrar la alfa 1 antitripsina disminuida. Básicamente son enfermedades congénitas, es decir, cuando hay una deficiencia, son enfermedades raras y en general el diagnóstico se hace por otras vías, ¿no? Seguramente el médico nos lo va a pedir como un dato más del laboratorio que lo va a ayudar al diagnóstico definitivo. Muy bien. Bueno, acá tenemos en este caso clínico, bueno, lo primero que siempre le miramos es las proteínas totales. Fíjense ustedes, el paciente tiene unas proteínas totales de 4,3 para un valor normal de 6 a 8. Este es un paciente grave. Ese valor de proteínas totales de 4,3 realmente vayan aprendiéndolo, está hablando de un paciente con una patología grave, porque nuestro organismo siempre va a tratar de mantener dentro de los valores de referencia las proteínas. Acá hay una gran pérdida proteica para que un paciente o una falta de síntesis muy importante para tener unas proteínas totales de 4,3. Así que ya nos habla de patología grave. Cuando nosotros analizamos el proteinograma, fíjense ustedes, ya de movida, nosotros habíamos dicho valor de referencia de la albúmina de 3,2 a 5,2. El paciente tiene 2 de albúmina. Mal. ¿Qué
¿Qué es lo que vemos? La alfa 1 le da 0,46 para un valor de referencia de 0,1 a 0,3. Tiene la alfa 1 alta, proceso inflamatorio en curso. Bueno, ¿qué pasa con la alfa 2? Es 0,4 a 1, le da 0,55, está normal. La beta, valor de referencia de 0,5 a 1,1 y le da 0,55. Y las gamma, un valor de 0,8 a 1,8 y tiene 0,65. Las tiene baja. Es decir, hay un proceso inflamatorio, porque la alfa 1 está aumentada, tiene una baja de albúmina importante y tiene unas proteínas totales bajas. Eso es lo que nosotros le podemos informar al médico, así se interpreta un proteinograma. Nosotros le damos datos que lo orientan al médico hacia una determinada patología. ¿Yo qué le puedo decir al médico? Y mire, este paciente tiene unas proteínas bajísimas, tiene una albúmina muy baja y tiene un aumento de alfa 1. Muy bien, acá vemos otro. Ustedes fíjense, vayan mirando también el gráfico, la curva, ¿no? Y el área bajo la curva. Este es un paciente que tiene unas proteínas totales de 6,1. Así que está normal. ¿Por qué? Para un valor de 6 a 8. Tiene una albúmina normal de 3,86 para un valor entre 3,2 y 5,2 y tiene un alfa 1 de 0,09 para un valor de 0,103. Así que está muy baja la alfa 1, casi desaparecida. La alfa 2 0,52 para un valor entre 0,4 y 1 está normal. La beta tiene 0,71 para un valor entre 0,5 y 1,1 también le da normal. Y las gamma también le da normal. Así que tiene una alfa 1 baja. Es lo único que tiene. Bueno, ¿por qué puede ser? El médico por ahí les pregunta a ustedes, bueno, ¿y cuándo me va a dar la alfa 1 baja? Bueno, la fracción alfa 1, recuerden que estaba dada por la disminución básicamente del alfa 1 antitripsina, pero se ha observado que este perfil del proteinograma se observa en pacientes con enfisema pulmonar, y con trastorno respiratorio. Es donde más frecuentemente. Ahora bien, hay otro dato de laboratorio muy importante, que yo se los puse ahí con azul. ¿eh? Por eso hay que tener en cuenta, no podemos hacer en cualquier momento el proteinograma. Los sueros envejecidos, no es que me olvidé largarle el proteinograma y a los 5 días se lo largo, porque a medida que envejecen los sueros, la primera fracción que desaparece es la alfa 1. Por eso, tengan en cuenta. A veces nos pasa eso también en el laboratorio. El médico manda al paciente, le sacamos sangre o le sacamos sangre en el piso y resulta que a los 3 días el médico se da cuenta o porque le va cambiando la historia del paciente y va viendo, ya va entendiendo un poco más el diagnóstico y se había olvidado de pedirnos el proteinograma y pide el proteinograma. Entonces nos dice, bueno, no, pero tenés muestra de hace 3 días, largale con lo que tenés, así no lo pinchamos de nuevo. Bueno, no. También otra cosa del proteinograma, eso se da porque a veces les va a pasar mucho, a veces los médicos creen que el laboratorio les puede solucionar. Lo preanalítico, recuerden que siempre es muy importante.